Hola hermanos, hoy día voy a hablar acerca del tercer templo judío, aquel templo que está pendiente de construcción, ya que el primer y segundo templo fueron destruidos en la antigüedad. Para aquellos que no conocen acerca de la historia de los templos judíos, les voy a hacer un resumen breve. El primer templo fue construido por el rey Salomón, hijo del rey David, alrededor del año 900-950 antes de Cristo. Dicho templo fue destruido por los babilonios y los judíos fueron enviados al exilio. Luego de 70 años de exilio, regresaron de Asiria y empezaron la construcción del segundo templo, alrededor del año 516-510 a.C. La construcción del segundo templo tomó unos 60 o 70 años, a cargo de Zorobabel y Esdras. Posteriormente, aquel segundo templo también fue destruido, en esta ocasión por los romanos. Los romanos, en respuesta a una revuelta judía, fueron y destruyeron el templo y mandaron al exilio a todos los judíos. Todos los judíos fueron exiliados por todo el mundo. No quedó nada del templo, excepto algunos muros perimetrales, que hoy en día le llaman el muro de los lamentos en la parte occidental del templo. Y en ese muro los judíos van y rezan siempre, porque es un lugar más sagrado para ellos, aquel muro que quedó en pie después de la destrucción del templo por los romanos. Han pasado 2000 años, casi 2000 años, y ese templo no se puede construir hasta la fecha. Y para empeorar las cosas, en el año 687 de nuestra era, los árabes, los musulmanes, ocuparon el lugar, tomaron posesión de aquel lugar donde estaba construido el primer y segundo templo, y construyeron una mezquita y una cúpula en honor a Alá. Entonces, desde esa fecha hasta la actualidad, la mezquita llamada Al-Aqsa y la cúpula de la roca están en pie. Y ahorita es un lugar de culto, de rezo para la religión musulmana, para los árabes. ¿Por qué? Porque según la creencia de los musulmanes, en ese lugar existe una roca, y en esa roca supuestamente Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por orden de Dios. Y en esa misma roca se dice que el profeta Mahoma, que es el fundador del Islam, ascendió a los cielos en un caballo alado. Eso es la creencia de los árabes. Por lo tanto, la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca es un lugar sagrado para los musulmanes. Es el tercer lugar más sagrado para ellos después de la Meca y Medina. Y así llegamos a la actualidad, donde hay conflictos políticos, sociales en Jerusalén. ¿Por qué? Por el control de la ciudad y del lugar donde está construido la mezquita, y donde supuestamente en ese mismo lugar se tiene que edificar el tercer templo judío en honor al Dios de los judíos. Así llegamos a la actualidad. Ahora, ¿por qué se tiene que construir el tercer templo? Según la tradición judía, o según las profecías judías, se dice que va a venir el Mesías y él será encargado de construir el tercer templo. Y luego de construir el tercer templo, ha de gobernar desde ahí a todo el mundo, y llegará la era de paz, la era mesiánica. Pero señores, ustedes pónganse a pensar, si en ese lugar donde tiene que construirse el tercer templo ya existe otro templo en honor a Alá de los musulmanes, de otra religión, entonces para construirse el tercer templo se tiene que demoler la mezquita y la cúpula de la roca, expulsar a todos los musulmanes, a todos los árabes de Jerusalén, y tomar el control total de Jerusalén
y construir el tercer templo. Yo no entiendo qué paz puede llegar ahí cuando se tenga que demoler y expulsar a otras personas, a otros humanos por la fuerza. Entonces, la forma como los judíos pretenden construir su tercer templo no es la correcta. ¿Por qué? Porque ellos quieren purificar Jerusalén, expulsar a todos los paganos, a todos los que no comparten su religión, en este caso los musulmanes, demoler la mezquita y la cúpula de la roca y en ese lugar edificar un templo. De esa manera no se trae la paz. Aquella persona que hace eso y se atribuye a ser el Mesías no está haciendo lo correcto, porque no se puede traer paz con la guerra. Aquella persona que impone la paz a su manera, eso no se llama paz. Esa paz es corta, es momentánea, durará mientras aquella persona que ha impuesto la paz por la fuerza esté en el poder. El día que esa persona deje el poder, se levantará nuevamente la parte oprimida y volverá al conflicto. Por lo tanto, de esa manera no se logra la paz. Ahora, según los judíos, se dice que una vez construido el tercer templo, Dios ha de habitar en aquel templo junto con el Mesías. O sea, el Mesías va a hablar con Dios, se van a dar la mano y después el Mesías va a salir a dar su discurso a los humanos, al planeta. Ese pensamiento, el cual algunos judíos ortodoxos todavía mantienen, ese pensamiento es antiguo. Es así como pensaban los judíos hace 3000 años, hace 2500 años. Pero hoy en día la idea, la imagen de Dios es diferente. Sabemos que Dios es el creador del universo, creador de infinidad de planetas, infinidad de galaxias. Hay vida por todos lados en el universo. Y por lo tanto Dios, que es el creador de todo el universo, no va a venir exclusivamente acá al planeta Tierra, a Jerusalén, a habitar el tercer templo. Esa idea ya no es concebible hoy en día, ya no funciona. Habrá funcionado hace 2000 o 2500 o 3000 años. ¿Por qué? Porque los humanos de esa época tenían otro concepto de Dios de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su época. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de Dios no es el mismo que hace 2500 o 3000 años. Es totalmente diferente. Como digo, Dios, que es creador de todo el universo, no va a venir exclusivamente a habitar a Jerusalén en el tercer templo y desde ahí ha de ver a todo el universo. No. Ahora, los judíos dicen que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David, porque así está escrito en las profecías. Yo no sé, después de 3000 años, cómo van a demostrar que la persona que sea ungido como Mesías sea descendiente de David. No sé, yo no entiendo. Me imagino que tienen ellos un árbol genealógico totalmente bien estructurado, han seguido al pie de la letra quién es el hijo de quién, el abuelo y el tatarabuelo, no sé. ¿Por qué? Porque ni siquiera en la Biblia está demostrado de que Jesús es descendiente de David. ¿Por qué? Porque los evangelios de Mateo y el evangelio de Lucas se contradicen. Si ustedes revisan esos evangelios sobre los antepasados de Jesús, hay contradicciones. Imagínate, y eso ha sido hace 2000 años. Ahora, que estamos 2000 años más adelante, ¿cómo los judíos van a demostrar que aquella persona es descendiente del rey David? No sé, ellos sabrán. Ahora, según mi concepto, según cómo yo veo las cosas, no hay necesidad de construir ningún tercer templo. El tercer templo no es en Jerusalén. El tercer templo no tiene por qué ser en Jerusalén. Según ellos, Jerusalén es el lugar sagrado para los judíos. Para los árabes, el lugar sagrado es la Meca. Para los hindúes, el lugar sagrado está en India, en las ciudades de la India, el río sagrado. Para los budistas, el lugar sagrado está en otro lugar. Y así, cada cultura, cada religión tiene su propio lugar sagrado. Entonces, que nos quieran imponerlos a nosotros, los judíos, que nos quieran decir que el lugar sagrado es Jerusalén, no. El lugar sagrado es en todo
el planeta. No hay necesidad de construir un tercer templo, porque el tercer templo está en todo el planeta. Justamente, hermanos, pensando en todo eso, es que nosotros hemos fundado una religión en la cual no necesitamos del lugar sagrado. No necesitamos, nuestra religión no necesita de Mesías, nuestra religión no necesita del lugar sagrado. ¿Por qué? Como ya dije, el lugar sagrado está en todo el planeta. Ya los templos, las iglesias, las catedrales ya han sido construidos en todo el mundo. Donde tú vayas, en cada rincón de nuestro planeta existen templos, existen catedrales, existen monumentos en honor a Dios. Entonces, que nos quieran imponer la idea de que se tiene que hacer un templo, y ese templo será el templo más hermoso, el más fastuoso del planeta, y ahí va a estar Dios, no. Esa idea ya no cabe hoy en día. En nuestra religión que nosotros hemos fundado, ya no existe esa idea. Por lo tanto, yo invito a los hermanos judíos, a los hermanos musulmanes, que acepten la religión que nosotros les hemos venido a dar, que acepten humildemente y que dejen atrás sus creencias arcaicas, sus creencias religiosas que ya no tienen sentido. La religión judía, sus creencias antiguas ya no están vigentes hoy en día. Lo mismo, la religión de los árabes, la religión islámica, tampoco sus creencias ya no tienen sentido hoy en día. ¿Cómo es posible que ustedes crean que una persona, un ser humano, en este caso Mahoma, un ser humano de carne y hueso como nosotros, ascienda a los cielos en un caballo alado? Eso está bien, esas creencias están bien en la época antigua, pero hoy en día esas ideas ya no son concebibles. Por lo tanto, tanto la religión islámica como la religión judía, ambas religiones ya están desfasadas y tienen que aceptar una nueva forma de religión, una nueva religión donde el concepto de Dios es totalmente diferente. El concepto de Dios que los judíos y los árabes tienen es de un Dios geocéntrico, donde la tierra es el centro del universo, donde solamente conocían el cielo y las estrellas. Nada más. Por eso decían que la tierra, al ser centro del universo, la tierra tiene que tener un templo, un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque es el centro del universo. Pero no es así. Hoy día sabemos que la tierra no es el centro del universo. Por lo tanto, la idea de templo o de iglesia, de lugar sagrado, cambia radicalmente. Radicalmente cambia. Y en nuestra religión enseñamos eso. No necesitamos templo, porque Dios nunca no va a venir a habitar aquel templo. El templo está por donde ustedes lo vean. ¿Para qué vamos a seguir construyendo templos, iglesias, si ya están construidas? Hermosos templos construidos. ¿Y nosotros qué? En nuestra religión vamos a querer construir otro templo más hermoso de los que ya existen. No. Construir un templo solamente es engrandecer el nombre de quien lo construyó, del arquitecto quien lo construyó, que hizo el diseño hermoso, o del rey o el gobernante que mandó construir. Solamente se engrandece esos nombres de los humanos. Con los templos no engrandecemos el nombre de Dios. El nombre de Dios se engrandece cuidando nuestro planeta, nuestra naturaleza, sabiendo que nuestra naturaleza, todo nuestro planeta Tierra es el tercer templo, hermanos. Así es. La paz no se impone por la fuerza. Aquella persona o aquel imperio, aquel gobernante que quiera que traiga su paz por la fuerza, con las armas, con las bombas, eso no es paz. Esa paz dura mientras dure aquel imperio, aquel gobernante. El día que ese imperio caiga o que aquel gobernante muera, terminará esa paz. Y los pueblos oprimidos se levantarán y de nuevo empezará la discordia, la pelea, la lucha. Por lo tanto, señores judíos, ustedes que quieren imponer a la fuerza su tercer templo y quieren traer una paz falsa, eso no es paz. Nadie que venga, a cualquier judío que se haga llamar Mesías,
y que construya un templo por la fuerza, expulsando y matando a los hermanos musulmanes, eso no es paz, eso no es... La paz de esa manera no funciona. Pero la paz que nuestra religión les ofrece es así, va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a traer la paz con paz. Y si nosotros traemos paz con paz, lo que vamos a recibir es paz. Nadie va a sentirse expulsado, reprimido. No, nadie. La paz que nosotros venimos a traer es diferente. Por eso, hermanos, ustedes, judíos y musulmanes, acepten la religión que nosotros les traemos, y es ahí donde llegará la paz verdadera a todo el mundo. Yo invito a todos a aceptar esta religión, no solamente a los musulmanes y a los judíos, también a los cristianos, a los hindúes, a los budistas, a los jainistas, taoístas, a todas las religiones de Oriente, todas las religiones de Occidente, las religiones de África. A todo el mundo yo les invito a que acepten esta religión, y ahí recién ha de llegar la paz. No hay otra solución. Esa es la única manera de traer paz. La paz se trae con paz. Así es, hermanos. Muchísimas gracias.